Entre los lugares comunes y las cosas que nos creemos hoy en día es que atraemos lo que nos pasa. Que hay personas que atraen cosas malas y hay personas que atraen cosas buenas. Y me ha sorprendido ver este título, que parece un poco mágico, con un nombre que a mí me interesa, el de Marian Rojas Estapé. El libro del que vamos a hablar se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y como detrás hay una científica, porque Marian Rojas es hija de Enrique Rojas e Isabel Estapé, es ella misma psiquiatra, licenciada en Medicina y Cirugía y trabaja en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, pues hemos colgado este título en nuestras redes sociales para que le planteaseis preguntas a la doctora y yo misma le voy a preguntar cómo ha escrito un libro así. Marian Rojas, buenos días. Buenos días, Cristina, ¿cómo estamos? Porque parece totalmente acientífico, pero tú escribes, años de experimentos demuestran que la manera en que uno decide responder ante los problemas de cada día influye en el resultado. Efectivamente. Hoy en día sabemos, científicamente, que la actitud previa a cualquier circunstancia, sea una cita de trabajo, una cita romántica, un examen, una prueba médica, determina cómo respondo a ella. Si tú, por ejemplo, Cristina, tienes un evento que te pone un poco nerviosa o un evento social que no te apetece mucho, la manera en la que tú te predispones, la actitud que tú llevas, determina el resultado. ¿Por qué? Porque al final la felicidad no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te pasa. Depende de tu visión ante la realidad. Y esa interpretación, yo en el libro la divido en 3 conceptos. 1, lo que yo llamo el sistema de creencias. Todos tenemos creencias sobre la vida, sobre nosotros mismos, sobre los demás, que pueden ser limitantes. Uno puede observar una realidad que le pase y que diga, qué horror, esto es un desastre. Y otro que diga, qué buena oportunidad. Siempre... Sí, tú puedes creer que los demás te odian o puedes creer que los demás te favorecen. Puedes creer que estás en el país más inhóspito del mundo o en el más bonito. Y todos son constructos mentales, claro. Y que vienen automatismos, que vienen de toda la vida y que a ti te pueden dar una notición. Luego depende de tu estado de ánimo. Al final, la diferencia entre tu mejor versión y tu peor versión depende de tu estado de ánimo. Pues fíjate qué libro tan apasionante, el de Marian Rojas Estapé, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Dice, por ejemplo, que las enfermedades, que esto es cosa que ya vamos introduciendo en nuestra cabeza, tienen mucho que ver con las emociones. Efectivamente. O sea, esto es quizá una de las cosas más importantes del libro. Al final, todas las emociones vienen precedidas de un pensamiento y las emociones activan y desactivan nuestras células, nuestro torrente sanguíneo e incluso los genes. Yo estoy llevando ahora mismo un experimento en el instituto donde trabajamos de la función de los genes ante las emociones. Cómo te van cambiando los genes según si te tomas las cosas siempre mal o siempre bien. Si eres una persona siempre positiva, una persona negativa, una persona resentida, una persona con ilusiones. Y estamos viendo las modificaciones a nivel genético. Lo que hoy sabemos es que las emociones activan neuropéptidos, unas sustancias pequeñas que van a las células, activan o desactivan las membranas. Yo digo, tienes células contentas o células tristes, células resentidas o células rabiosas. Y eso tiene una influencia en las enfermedades. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Claro, la sociedad nuestra no debe de estar muy bien en ese sentido porque las encuestas dicen que el 20% de la gente está medicada por problemas de ánimo. Efectivamente. Eso significa que vamos mal. Vamos muy mal. Yo digo que es la sociedad más avanzada de la historia en todos los sentidos y es una sociedad profundamente enferma. Y una de las cosas que cuando yo estaba investigando el libro y quería escribir sobre ello, me planteé y dije, ¿por qué estamos tan enfermos? Y entonces hay un personaje en el libro, que es una sustancia del organismo, que cualquier persona que haya escuchado una conferencia mía en internet o que me haya leído sabe que hablo de ella, que es el cortisol. Ante la amenaza, ante la alerta, ante el miedo, activamos el cortisol. El cortisol es fundamental, si no, no estaríamos aquí, es de la supervivencia. Pero es una hormona cíclica que por las noches está bajita y a lo largo de la noche sube y tiene el pico más alto por la mañana, que te hace despertarte y estar activo. Pero una persona que está constantemente con una amenaza, ¿y si me echan del trabajo? ¿Y si no llego a fin de mes? ¿Y si me pongo enfermo? ¿Y si mi hijo suspende? ¿Y si el cuerpo segrega esa sustancia igual cuando te pasa que cuando te la imaginas? Es decir, mi mente y mi cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. Cualquier pensamiento, sea por algo real que me pasa, tanto sea por algo que me imagino, tiene el mismo impacto en el cuerpo. Y una de las cosas que yo intento destripar o explicar en el libro son las 4 actitudes que en el siglo XXI
están haciendo que nos hayamos convertido en una sociedad intoxicada por cortisol. Claro, vamos por partes porque muchos de nuestros oyentes ya se están reconociendo. Tienen muchísimo estrés, generan cortisol. Tienen miedo al despido, trabajan y están en casa generando cortisol. ¿Esto cómo les influye? ¿Qué pasa con el cortisol? Bueno, pues el cortisol, todos hemos tomado o conocemos a alguien que ha tomado cortisona. La cortisona es un antiinflamatorio muy potente, pero cuando el cortisol está intoxicado, cuando yo estoy alerta o me siento bajo una amenaza constante, pongámonos, me van a echar del trabajo, vivo constantemente alerta y el cortisol no baja. Síntomas a 3 niveles. A nivel físico, aquí no le ha temblado el ojo, se me empieza a caer el pelo, la piel me cambia, empiezo con eczemas, con urticaria, migrañas, muchas migrañas, fibromialgia, contracturas, síndrome de colon irritable, problemas gastrointestinales muy severos. A la larga, enfermedades neurológicas, incluso algunos tipos de cánceres están relacionados con esto. Las metástasis nacen de los núcleos inflamados del cuerpo. Por lo tanto, el cortisol que pasa cambia cuando está intoxicado y es un inflamador y quita todas las defensas del cuerpo. Aquí no le pasa que llega el fin de semana y le da un bajón. Se pone enfermo el segundo día de las vacaciones. Bueno, a mí siempre. Bueno, es que es una cosa que pasa. Yo siempre me pongo enferma el fin de semana nuestro, que es lunes, martes. Lunes, martes, y te da un bajón. Y la otra cosa que sucede a nivel psicológico es que uno empieza primero irritable, todo te pone nervioso, esta persona que me caía bien no la soporto, esta persona que era tan buena gente, empiezo a estar como mal en todos los sitios, empiezo con fallos de memoria, porque el cortisol afecta al hipocampo, que es la zona del cerebro que se encarga de la memoria, y no recuerdo nada. Entonces tenemos fallos de memoria constantes. ¿Cuánta gente tengo yo de 40 años que viene a la consulta y me dice, doctora, vengo por un Alzheimer precoz? Sí. Y luego los fallos de concentración y los problemas de sueño. ¿Quién no tiene el día antes o en estas etapas de tanto estrés? Porque el cortisol, si no está bajo por la noche, no consigues dormir bien. Tienes microdespertares por la noche, te levantas con una sensación de agotamiento. Es decir, todo el organismo se va intoxicando. Por eso yo digo que el siglo XXI es un siglo inflamado. Vamos inflamados por la calle. Claro, ¿qué podemos hacer? Porque al final el consejo siempre es el mismo. Desvincularte del sistema actual, reducir los niveles de estrés, verdaderamente aprender a relajarte, a desconectar, no dar importancia a las cosas que no la tienen, no anticipar, no generar comportamientos ansiosos. Pero claro, eso es difícil. Bueno, yo he intentado ser incluso más práctica que eso y dándole un toque científico. Lo primero es el ejercicio, que todo el mundo lo sabe, porque el ejercicio elimina el cortisol. Es tan básico como eso. Pues hay mucha gente que no es capaz de rendir si no hace deporte. El segundo son educar los pensamientos. Si yo te estoy diciendo que cada emoción, que es la que influye en mis células, viene precedida a un pensamiento, yo puedo educar los pensamientos. Yo hablo mucho de educar la voz interior. Que la voz interior no nos haga autoboicot. No lo vas a conseguir. Todos tenemos esa voz, que quién no le ha pasado, que va comentando la jugada, ¿no? Las mujeres vamos por la calle... me has engordado, no estás tan mona, últimamente tienes fallos. Y nos vamos nosotros con esa conversación, cada voz, cada hundiendo. Nos va hundiendo y nos hace un boicot muy importante. Y entonces, ser capaz de educar esa voz para venirse arriba tiene un impacto brutal en el sistema, en el cerebro automáticamente. El cerebro que se ilusiona se va transformando. El sueño, tener sueños, ilusionarse, tiene un poder transformador a nivel cerebral y lo sabemos en la corteza prefrontal, que es la zona que nos hace ser creativos. Solo por ilusionarte la mañana empieza a haber más riego de sangre y es la zona que nos ayuda a resolver problemas. Otra es el tema de las meditaciones, el mindfulness, que le dedico un apartado en el libro porque hay tanto hoy en día que se dice, un poco para ser sensatos, ¿no? Porque parece ser, estamos en la sociedad que más estimula de la historia a los niños, llegamos a la edad adulta y ahora queremos 0 estímulos, mindfulness, yogas. Entonces es como un poco incongruente, ¿no? Entonces, conseguir, que es otra de las cosas que explico en el libro, uno de los factores que está inflamando la sociedad es la pantalla. La pantalla es un experimento sociológico. Estamos transformando el cerebro de la gente a pasos agigantados. ¿Quién puede reconocer que desde que tiene un smartphone es más inteligente? Y entonces hay médicos que lo llaman demencia digital. Y yo que tengo muchos estudios sobre esto, el hecho de estar constantemente alerta por las notificaciones está alterando nuestro sistema cerebral y nuestra gratificación. Porque ya no es la felicidad lo que estamos hablando, sino que estamos hablando que estamos constantemente en la pantalla a base de gratificaciones instantáneas. Se eleva lo mismo, la misma sustancia, cuando consumimos heroína, cocaína, marihuana, alcohol, tenemos relaciones sexuales, vemos pornografía, que si vemos likes en Instagram.
O sea, hacer más deporte, desconectarnos más a menudo de los dispositivos electrónicos. El modo avión, yo abogo por el modo avión. En la vida. En la vida. Hay que ir con y sin miedo. El primer día te puede traer un poquito de taquicardia, ¿no? Poner el modo avión. El segundo día lo llevas mejor y el tercer día te sientes con un autodominio. Bueno, fíjate qué consejo más concreto y práctico, verdaderamente. Totalmente. Verdaderamente. Hay una alusión que me ha interesado mucho en el libro a la relación entre estas enfermedades inflamatorias, consecuencia del estrés, del cortisol y la depresión. Efectivamente. Yo soy de la teoría que muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Y hoy en día algunos psiquiatras opinamos que esas depresiones son enfermedades inflamatorias del cerebro. Hay núcleos del cerebro que están inflamados y empiezan las primeras investigaciones de fármacos antiinflamatorios. No se trata de un ibuprofeno, pero sí de otros que están ayudando a bajar las depresiones. De hecho, yo recomiendo, y si hay algún oyente que esté con algún antidepresivo o que esté tomando ansiolítico, que desgraciadamente una alta tasa de la población lo está haciendo, que incluya el omega 3 en su dieta. Porque el omega 3 ha demostrado ser un potente antiinflamatorio cerebral que mejora el estado de ánimo. Y la Sociedad Americana de Psiquiatría lo recomienda ya para gente con depresión, para gente con trastorno bipolar, para gente con esquizofrenia. Es decir, es una sustancia que está ayudando y que no tiene efecto secundario. Vamos con las preguntas de los oyentes. Al colgar el título "Cómo hacer que te pasen cosas buenas" y mencionar a Marian Rojas Estapé, nos pregunta Luisa. Dice, grito constantemente en casa por los problemas domésticos y mi marido y los niños se quejan, pero yo sé que quien se traga las emociones se ahoga. ¿Qué hago? Bueno, efectivamente, quien se traga las emociones se ahoga. Yo siempre digo que en esta vida hay que aprender a ser asertivos. ¿Qué es la asertividad? Ser capaz de responder ante lo que me sucede sin ser agresivo. Cuando algo me influye o me afecta, si yo me lo trago, mis células se van enfermando. No se trata de... Yo siempre doy un ejemplo, ¿no? Cristina, si tú ahora me dices, es horrorosa tu chaqueta, ¿no? Y yo te puedo decir, horrorosa tú. Y entonces mis células no se influyen, pero me quedo sin amigos y no me vuelves a invitar nunca al programa. Y Luisa se quedará sin hijos y sin marido, claro. Y entonces Luisa se queda. Pero en cambio, si Luisa, por ejemplo, es capaz de decir un día de forma sensata, que sepáis que esto me duele, que me siento que no me hacéis caso, que nadie valora pues lo que yo me entrego en casa, de una manera sana, el resto lo percibe y ella también se queda más tranquila porque lo ha expresado. Uh-huh. Tenemos aquí un oyente, Arturo, que es un alto ejecutivo y dice que está obsesionado por aprovechar el tiempo y que su vida viene marcada por el reloj, por el indicador efectivamente del teléfono móvil, pero teme cambiar este ritmo porque desaprovecharía. Esto lo llamamos la cronopatía, patos, la enfermedad del tiempo, y es uno de los 4 factores que yo pongo de riesgo para estar inflamado. Y siempre digo que una persona con cronopatía, en principio nunca le pasa nada hasta que un día tiene un ataque de pánico o un infarto. De hecho, dice Valentín Fuster que la mejor manera de parar con todo esto es tener el infarto, de darte cuenta de las cosas, que el infarto es un gran método de prevención para cambiar, ¿no? Lo primero para una persona que tiene cronopatía, y esto le diría yo a Arturo, es ser consciente de que me pasa esto. ¿Cuánta gente llega el sábado? En tu caso es todo lo contrario, Cristina, pero ¿cuánta gente llega el sábado y está deseando que llegue el lunes? Y entonces mete todo su sábado y domingo de actividades porque le angustia no tener nada que hacer. Hay que aprender a frenar. Frenar, yo siempre digo que la gran creatividad a lo largo de la historia de los grandes genios ha surgido en momentos de descanso, no en el frenético mundo de las prisas. Muchas veces simplemente aprender a que nuestro cerebro desconecte, se relaje y conecte con su mundo interior es muy sano. Y Arturo, el simple hecho de que sea consciente y que pueda parar y decir música clásica y un libro, sin teléfono, un paseo por el campo sin aparato, una conversación interesante, un vino con amigos, sin nada más de trabajo y sin mirar una hora para llegar a casa. Eso transforma el cerebro y me sana. Pues no podéis sino comprar el libro "Cómo hacer que te pasen cosas buenas", de Marian Rojas Estapé, que además viene garantizada por los dos lados. Psiquiatra padre, Enrique Rojas; madre notario brillantísima, Isabel Estapé. Id a la editorial Espasa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina. Hola, soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas y de Encuentra tu persona vitamina. Estoy hoy aquí con vosotros para hablar con Carmen Peñas de belleza y salud mental. Espero que lo disfrutéis.
Pero si nosotros no nos sentimos a gusto con nuestro cuerpo, con nuestro físico, eso genera problemas de inseguridad y de autoestima, ¿no? Es decir, no conozco a nadie que no haya tenido un problema depresivo, que no te haya dicho me veo feo, me veo gordo, me veo poco atractivo, me disgusta mi cuerpo. El otro día me decía una paciente monísima, ideal, pero que está con una depresión grave, me decía, no voy a trabajar porque tengo miedo de que me vean fea, de que me vean lo fea y lo gorda que estoy. Una persona normal, bueno, es una persona guapa, no es normal, es guapa, pero un estado depresivo te impide disfrutar de tus cualidades físicas, y por lo tanto cuidar la belleza es básico para estar a gusto con uno mismo, y eso es súper importante. Es esa armonía entre los diferentes componentes que lo forman, y esa armonía hace que te sientas a gusto con ella. Si nosotros en psiquiatría tenemos cuadros muy graves, o sea, desde la anorexia, las dismorfofobias, es decir, de repente uno se obsesiona con que una parte de su cuerpo no está en armonía con el resto, desde la gordura, desde las piernas, desde la nariz, las orejas grandes. A veces es real, pero muchas veces nuestro cerebro lo sobredimensiona y te genera muchísimos problemas de autoestima y de inseguridad. Y no olvidemos que la autoestima es la voz interior, es decir, todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando nuestra vida, y en las mujeres esa voz interior está muchísimas veces relacionada con el cuerpo. Has engordado, estás fea, tienes arrugas. Es más femenino. Esa voz interior es muy femenina en la belleza. Los hombres en general no van por la vida diciendo uy, he engordado. Es mucho menos, puede pasar, pero es menos frecuente. Pero la mujer cada vez pasa más. Es verdad que cada vez pasa más porque cada vez hay una mayor conciencia de la salud física, ¿no? Y entonces, pues cuando te ves mal, pero en la mujer ese impacto es mucho mayor en la psicología. Cuando tú no te ves bien, eso en la mujer se transmite en las áreas de la vida. O sea, lo ves en cómo trabaja, en cómo se viste. Es decir, al final, la mujer, todo el tema de la belleza y de la vestimenta tiene muchísimo que ver con cómo se siente con ella misma, ¿no? La seguridad que tiene. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es la inseguridad, porque la inseguridad es la que te impide empezar un reto, enfrentarte a las oportunidades que te surgen, resolver los conflictos internos, resolver los conflictos externos. La inseguridad es no atreverte, tener miedo constante, y el miedo constante debilita el cerebro y debilita tu sistema inmune. Y tú sabes, Carmen, que yo hablo muchísimas veces del cortisol, y tendría que hablar hoy del cortisol, no puedo no hablar. Ese miedo nos intoxica de cortisol, y esa intoxicación de cortisol va a tener consecuencias a 3 niveles. Y a nivel físico, que es lo que hoy nos concierne, tiene muchísima importancia. Por ejemplo, en la piel, los fibroblastos y todas las células regenerativas de la piel necesitan que el cortisol esté equilibrado para poder regenerar la piel, para poder tener luz, para evitar las arrugas, las manchas. Pero cuando tú estás en sensación de amenaza, tu cerebro dice, la piel no es importante. Cuando tú estás en guerra y estás en las trincheras, tu organismo cuida la parte del organismo para poder luchar, y no cuida la piel, porque no tienes que estar con una piel brillante, guapísima, estupenda, en plena guerra. Tienes que sobrevivir. Por lo tanto, cuando tu cerebro percibe que estás en amenaza constante, toda tu piel, toda la parte que es la piel, la cara, que es el espejo del alma, es la primera que se deteriora. Las ojeras, las arrugas, las manchas, la piel seca. Y entonces la gente dice, esta persona tiene la cara regular, se te nota en la cara que no has descansado. Lo estás pasando mal, te lo veo. Yo a mis pacientes, que les hago quitarse la mascarilla para verles la cara, ya sé en los 3 primeros minutos cómo viene, solo por verles la cara. ¿Qué pasa? Que cuando esos periodos de estrés se mantienen en el tiempo y esa cara pierde la luz, ese cuerpo empieza a deteriorarse, empiezas con esa grasa en la zona de la tripa, que es muy típica de los periodos de intoxicación de cortisol, tu cuerpo no te responde, te sientes mal contigo mismo, estás raro, retienes líquidos, o sea, todas esas cosas que van sucediendo hacen que ese estrés sea peor porque no estás a gusto contigo mismo. Entonces muchas veces hay que cuidarse el interior, pero cuidarse un poco el exterior también ayuda a venirse un poco arriba. No son esos tips externos que dices, oye, pues te voy a dar un ejemplo, Carmen. Cuando uno teletrabaja, está muy bien al principio, pero de repente uno va en chándal, no se cuida nada, un moño en la cabeza, y al final tú según como te encuentras físicamente e interiormente, produces, y llega un día que entras en barrena, porque ya te da todo igual. Cuando tienes que volver a salir a la calle, te pones un pantalón, cierras el botón, te pones un tacón si es de las que te gustas el tacón, te pintas el ojo, te pones un colorete y de repente te ves más guapa, y como te ves más guapa estás más resolutiva. Entonces creo que es muy importante que seamos conscientes del cuidado de la belleza, pero cuidado con los cánones de belleza, que esto tú ya sé, te dedicas a lo tuyo y me encanta, pero a veces
los cánones de belleza son tan exigentes en los tiempos que corren que no estamos a la altura, que muy poca gente pasa los cánones de belleza que vemos muchas veces en la prensa. Tú sí porque estás estupenda, pero no. Déjame que haga este apunte, pero que yo siempre digo, aprender a cuidarse, sobre todo saber cuáles son mis puntos débiles, y a veces con pequeñas cositas uno recupera un poquito de seguridad en sí misma. Y a mí eso me parece, la verdad, me parece clave. O sea, ¿tú crees que la cirugía plástica ayuda a la salud mental? Yo creo que la cirugía plástica a ciertas personas les ha salvado. Y entonces al final estamos todo el día con nuestro cuerpo, nos vemos reflejados en los espejos, en las tiendas, nos miramos, sentimos cómo nos aprieta el pantalón, sentimos cómo nos quedan las cosas. Y sentirte a gusto contigo mismo, pues oye, es que es maravilloso, ¿no? Y te ayuda a hacer frente mejor a la educación de tus hijos, a tu trabajo, Tu entorno. a tu entorno. A tu entorno se lo pones más fácil cuando te sientes bien. Claro. Y si no te sientes bien, estás irritable. Entonces, el cuidado, yo hablo mucho de la prevención, pero es que hay cosas que no son de prevención, porque uno nace así, es decir, y entonces... Bueno, pero por ejemplo, hay evidencia científica contrastada y demostrada de que, por ejemplo, si te pones un Botox a tiempo y evitas que tengas aquí una marca de enfadada y no tienes una mirada más relajada, te sientes mejor, haces sentirte a los demás mejor. O sea, es muy curioso, pero cuando uno se cuida estéticamente, ayuda a sentirse mejor. Efectivamente, y de hecho, al final la cara es el espejo del alma, lo decíamos antes, ¿no? Y entonces, una cara relajada es una cara que inspira a los demás confianza. Yo he hablado mucho últimamente de las personas vitamina y que tenemos que generar oxitocina en nuestro entorno. Y una de las cosas que se ha visto es que cuando tú estás relajada, cuando miras a una persona con cariño, con esa cara, con ese semblante de placidez, esa persona genera oxitocina y tú también. Si tú estás con esa cara enfadada, de tensión, el rictus torcido, esa persona pues está en tensión. Y que parte de la vida consiste en aprender a mirar, ¿no? Mi padre tiene una frase que me encanta que dice: saber mirar es saber amar. Y a veces esa mirada que se relaja, pues el botox o las vitaminas o lo que sea necesario, ayuda a que de repente esa cara tiene luz. Y esa cara que tiene luz es esa cara que ayuda a generar oxitocina en el ambiente y pues uno se siente mejor y se siente mejor y hay más apertura de almas, porque cuando tú estás con alguien que está enfadado no le cuentas ni la mitad de las cosas. Andas con tensión, efectivamente, porque aquí la doctora de la oxitocina, que ya lo has mencionado, pero ¿qué opinas de que los influencers naturalicen el hecho de cuidarse? O sea, ¿tú crees que ayudan a la obsesión o ayudan a naturalizar el cuidado? O sea, nos acompasan mejor, o sea, te ayudan a que hagas más ejercicio o a que te cuides más en la dieta. ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que hay que humanizar el mundo influencer, modelos, actrices, famosos, etcétera, porque los ves todo el día como si salieran de la peluquería, del maquillador y siempre que todo les queda bien. Y la vida real pues no es esa. O sea, quiere decir que la vida real es que hay mucho trabajo detrás para aparecer así de guapa en una premiere o en unas fotos de modelo, ¿no? Creo que ayuda mucho a la prevención, es decir, hablar pues, de una alimentación saludable, de que uno come sano, de que uno se cuida, de que uno va a hacer ejercicio. O sea, me parece que ayuda para ver que todos somos normales y que tenemos días que todo el mundo, incluida la mujer más guapa del mundo, las modelos más guapas del mundo, con una ojera. Es decir, que la ojera existe en todas las personas del mundo y a veces parece que no. Que hay gente que no tiene una ojera, ¿no? Me acuerdo de hace unos años pues, que salían esas fotos, ¿no? De las modelos recién levantadas y la otra, ¿no? Y decías, te quedas impresionado. Pero bueno, la gente te decía, bueno, al menos no me pasa solo a mí, ¿no? Es decir, sentirse inferior, pues volvemos a lo mismo.
inseguridad. Entonces creo que ayuda, también creo que hay demasiada oda a la imagen hoy en día y pienso, por ejemplo, en... ¿Y tú qué piensas de la sociedad? ¿Hacia dónde va a ir? Bueno, a mí me preocupa mucho que es una sociedad muy enfocada solamente al plano físico, es decir, cuesta mucho interiorizar, estamos metidos en las redes sociales, estamos en el mundo de la pantalla y nos cuesta mucho frenar para poder conectar con nuestro interior o conectar con la naturaleza o conectar pues, con la belleza de otras cosas, porque vas descubriendo una ciudad y estás más pendiente de tu móvil, te vas a París y estás haciendo fotos, estás metiéndote en Instagram y no estás disfrutando, vas a hacer una excursión al campo y estás más pendiente si hay wifi, bueno, si hay wifi no, si hay conexión, si hay datos, que de lo que estás observando, ¿no? Y entonces no frenar nos enferma, no conectar con lo bueno nos enferma, no conectar con nuestro interior nos enferma. Y tanta drogodependencia emocional, tanta emoción intensa, necesito sentir y ojo, y deja de sentir y desconecta de tanta emoción y conecta con tu interior, ¿no? Y cuando conectamos con nuestro interior somos capaces de crecer, somos capaces de sanarnos. El ser humano no puede vivir siempre en el sistema nervioso simpático, que es en el de la hiperalerta, el del cortisol, el de las amenazas. El ser humano no está diseñado para vivir ahí, está diseñado para a veces luchar, a veces recuperarse en el parasimpático. Y el parasimpático es desconecto de las redes, desconecto de la pantalla. Se ha visto que las redes sociales generan dopamina, que es la hormona de las adicciones y la del placer. Por eso hoy en día tratamos pues muchas adicciones a los videojuegos, a la pantalla y tal, con medicación muy similar a la adicción a la cocaína, porque son circuitos cerebrales muy similares. Es decir, quiero algo y lo quiero ya. Quiero comer sushi ahora, quiero comprarme un libro ahora, quiero... Entonces, Amazon, Globo, todo lo que es la gratificación instantánea. Quiero todo y quiero ya. Y no sabemos posponer la recompensa. ¿Esto es el futuro o no? Bueno, es por aquí va, pero yo intento prevenirlo, concienciar. Porque Hombre, por supuesto. Y porque se está modificando el cerebro. Estamos modificando el cerebro de los niños. Es decir, si tú le dices al cerebro de un niño, del cerebro en formación, lo quiero todo y lo quiero ya. Y lo quiero ya. Y la vida... Lo más importante, lo que más felices nos hace en esta vida es el amor y el trabajo bien hecho. Y ni el trabajo bien hecho ni el amor son a base de gratificación instantánea. Es constancia, perseverancia, ahora funciona, ahora no funciona, ahora te pido perdón, ahora espero, ahora te doy tu tiempo, ahora me voy a mi cuarto, ahora vuelvo, ahora te doy un abrazo, pasan un par de días, volvemos a la normalidad. Y eso no es gratificación instantánea. Entonces, si vas a base de gratificación instantánea, no puedes tener una pareja a largo plazo, no puedes tener un trabajo a largo plazo porque vas a sentirte frustrado todo el día. Y tienes que aprender a decir, ahora no me pido sushi, esta noche ceno la ensalada que queda en mi cocina, ahora no me compro esto y espero, ahora no me meto en Instagram, me apetecería ahora ver, no me meto, espero un par de horas y y pospongo la recompensa, pospongo la dopamina y eso fortalece la corteza prefrontal y hace que yo sea más inteligente, que tome mejores decisiones, porque una persona que tiene fortalecida su corteza prefrontal es una persona que gestiona muchísimo mejor su vida. Entonces, aunque todo nos dirige hacia ese mundo, los que consigamos decir, bueno, vale, lo conozco, sé lo que es, de vez en cuando lo utilizo. Trabajar en función de retos y de objetivos. Y posponiendo la recompensa. ¿Y la primera impresión cuenta? Bueno, yo creo que todos sabemos que la primera impresión cuenta. Creo que cuenta mucho más en el hombre hacia la mujer que la mujer hacia el hombre. Es decir, la mujer ve y automáticamente siente. Tenemos patrones definidos en nuestra mente sobre lo que nos gusta, lo que nos atrae, lo que nos genera esa armonía, lo que conocemos. Entonces hay tipos de belleza, hay cánones de vestir que automáticamente nos generan un cierto rechazo o otros que automáticamente los sentimos parte de nosotros, ¿no? Decimos, esto es de los míos, de lo que me gusta, de lo que me atrae. Pero yo lo que recomiendo siempre es que esa primera impresión no te determine, que vayas adelante. ¿Cuánta gente nos ha sorprendido en una primera impresión negativa y de repente has vuelto a coincidir con esa persona, la has tratado más y te ofrece una serie de características que dices, vale la pena conocerla, aunque de primeras te parezca muy serio, te parezca una persona poco atractiva, te parezca una persona muy, muy distante, pero cuando lo vas conociendo, eso y el cariño... Cambia. Sí, y a medida que quieres más a alguien lo ves más guapo, ¿eh? No nos olvidemos de esto. Que conozco a mucha gente que dice, pues yo es que creo que desde hace unos años está muchísimo más guapo. No, es que le quieres más. Está igual. O incluso ha envejecido. Pero como le quieres más, le ves más guapo. ¿La belleza es salud? Bueno, es que yo creo que cuando uno está enfermo, una de las primeras cosas que se nota es que uno se siente más feo. Y cuando uno ha tenido un cáncer, por ejemplo, pienso, ¿no?, en cáncer de mama, y que una persona que está sana está más guapa porque todo su organismo irradia eso. Una persona que está enferma, que está triste, que está frustrada, que tiene ansiedad,
se siente más apagada, se siente más fría. Entonces, muchas veces es desde dentro hacia afuera y otras veces es de fuera hacia adentro, pero es encontrar esa armonía. Para mí es un honor escucharte, estaría horas, ya lo sabes, ya lo sabes. Ha sido una alegría enorme y gracias por la labor tan maravillosa que haces con estos temas. Las noticias sobre los adolescentes son alarmantes. Los centros de observación nos hablan de muchísimos de ellos con depresiones, con baja autoestima, se autolesionan con mucha frecuencia, lo denuncian también los institutos y los colegios, e incluso hay un índice de suicidios alarmante. Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian Rojas, buenos días. Buenos días, Cristina. Pues sacas un tema que está de máxima actualidad y que probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual. Es decir, ¿qué está pasando con los jóvenes? ¿Por qué hay tantísima demanda de atención de niños de todo tipo de edades, menores de 18, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí son varias las variables y una de los que más estamos viendo, tú lo decías ahora, ¿no? Los intentos de suicidio. Yo todas las semanas me entero, me llaman, me piden ayuda para varios casos. Temas de trastornos de la alimentación, que es un tema que me preocupa también, porque es que ellos, los jóvenes, especialmente está siendo más frecuente en chicas, pero bueno, siempre ha sido más frecuente, pero da igual, porque también he visto últimamente algún caso en chicos de trastornos de la alimentación, de la imagen, lo que se llama el trastorno dismórfico corporal, que tiene un nombre terrible, pero que no es más que el trastorno que sufren algunas personas que consideran que rechazan partes de su cuerpo, que la nariz muy grande, que la cabeza muy grande, que los hombros, que la tripa, que las piernas, que estoy gorda o que estoy gorda, delgado. Es decir, es esa forma en la que te obsesionas con que tu cuerpo no tiene un canon de belleza como debería tenerlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es un dramón que lo hemos hablado, Cristina, tú y yo hace poco aquí en COPE, con las redes sociales, donde todo el mundo tiene esa especie de imagen que muestran pues esos cánones de belleza, de cómo te maquillas, cómo te vistes, cómo te queda la ropa, y entonces tú estás en tu casa pues con tu cuerpo normal y corriente, porque el 99% de la población tenemos cuerpos pues con sus cosas, y de repente en ese momento de transición de la infancia a la edad adulta, que es un momento de grandes variables emocionales, ¿no? Y hormonales, donde el cuerpo cambia, y entonces de esto se ha estudiado toda la vida, Cristina, en psicología, en psiquiatría, en sociología, que nuestro cuerpo empieza a cambiar, y entonces hay un momento en el que empiezas desde los cambios de voz al tema del pelo y cómo van cambiando las curvas, etcétera. Y dependiendo de cómo estés emocionalmente, pues esos cambios los recibes de una manera u otra. Si la presión social es muy fuerte, y sobre todo que ahora mismo hay mucho boom de todo temas de problemas de alimentación, de dietas restrictivas, cómo perder peso. Yo en consulta muchas veces que veo chicas jóvenes con problemas que están haciendo dieta, yo tengo que hacer un diagnóstico diferencial si eso es una dieta o estamos haciendo tonterías, porque la anorexia es un tema muy severo, ¿no? Para mí es de las enfermedades psiquiátricas más preocupantes, porque he visto cosas muy duras y muchas veces casi sin solución. O sea, quiero decir que no, y es verdad que la presión mediática es con mucho superior, porque cuando nosotros éramos chicas, pues primero los padres te decían que lo importante era lo de dentro. Luego, bueno, pues sí, tú podías tener este fallo y este otro, pero es que ahora los chicos se ven reproducidos hasta el infinito en fotos. Están, venga a hacerse selfies, se comparan. Están, venga a mirar fotos de otros. O sea, lo físico y la imagen prima absolutamente en la autopercepción. Bueno, es que me acabas de decir una cosa clave, es que tú y yo no nos hacíamos fotos. O sea, que decir, te ibas de viaje y luego te hacían unas fotos en un momento en una cámara, la cual no veías las fotos, y luego pues cuando tenías, las hacías en chiquitín, en esa especie de micropantalla en la que te hacían la foto y luego ya las imprimías y eso. Pero claro, es que ahora mismo es en el instante, tú ves el cuerpo y el físico de los demás constantemente, y ya no te digo nada cuando tienes aplicaciones tipo Tinder y parecidas, que tú eliges por lo físico. Es que tú seleccionas a una persona para conocerla o para lo que quieras a través de una foto. Yo, Cristina, siempre pienso lo mismo. Digo, bueno, es que yo no tengo que meterme en estas cosas porque por lo físico es muy duro y eso tiene un impacto en ti, en la autoestima, en cómo te sientes. Y claro, como los cánones de belleza están tan dichos, que tiene que tener un cierto peso, un cierto tipo de cuerpo. Mira, me pasó hace unos meses estando en un museo en París, y había pues...
modelo estábamos viendo, pero las estaban pintadas pues como eran antes las mujeres, rellenitas con curvas, que era lo que se llevaba. Y entonces había unos francesas al lado y empezaban, pero qué gordas están, ¿no? Y entonces, claro, es que entonces, en francés estaba yo con mi marido, entonces les dije yo en francés, que estudié en un cole francés, y a los franceses le digo, no, es que esto se llevaba antes. Me miraron como si les hubiera dicho que se llevaba pasear con un ovni por la calle, ¿no? O sea, es decir, que de repente... Le resultaba imposible concebirlo. Claro, es que son cánones de belleza. ¿Y cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes a superar sus problemas de imagen? Lo primero es que yo creo que los padres tenemos que hacer mucho bien en esto. Es decir, cuidado con qué delgaducho estás, has engordado, no sé qué, porque los padres también tendemos muchas veces a hacer estos comentarios que ellos luego integran y luego ven las imágenes y luego se comparan con los amigos. Cuidado con los que les decimos. 2, hablar con ellos de forma franca de cómo son los estereotipos de belleza, o cómo se ven ellos, o cómo les importa el físico a ellos, ¿no? Si hay una obsesión por lo físico, si es algo... Es que es muy interesante dar pie a conversaciones en casa, ¿no? Sin miedo, con nuestros hijos, nuestras hijas. Reforzar cosas de ellos que nos gustan. Oye, pues que tú eres... Pues, yo hablaba el otro día con un paciente, ¿no? Que son todos altísimos los hermanos, menos este que es bajito, ¿no? Y entonces dice que desde pequeño su padre le decía, pero es que tú eres más hábil, tú eres más rápido. Decía, yo nunca he tenido complejo, siendo todos los hermanos de 2 metros y él de 1,55 m, porque nació chiquitín. Y le decía, nunca te ha complejado, porque claro, es que claro, la diferencia era muy manifiesta. Y me decía, es que mi padre se me decía... Tú eres el más hábil, tú eres el que más corres. Dice, mi padre siempre hizo por no dejarme atrás, ¿no? Entonces, no tener miedo a reforzar las cualidades que tienen, y que si en algo realmente pues hay algo que pues que no es tan maravilloso, tan perfecto, también es aceptación, que yo creo, Cristina, que da mucha paz cuando aceptamos pues que soy bajito, que tengo el pelo que soy, o que me cuesta más adelgazar, si es que no pasa nada por aceptar que no tenemos esa perfección corporal, que para tenerla es casi vivir en un infierno, ¿eh? Y los que tienen esos cuerpos perfectos o sufren mucho para tenerlo, o a veces es la genética, pero que hay que soltar, porque probablemente no lo consigamos nunca. Y esa aceptación de uno mismo, de me quiero y me acepto como soy, da muchísima paz. Para ser feliz, y como psiquiatra creo que es la base, hay que vivir instalado en el presente, superar el pasado y vivir ilusionado con el futuro. Eso es el equilibrio personal. Es más, cuando uno no ha superado el pasado, muchas veces está deprimido. Cuando uno no está ilusionado, vive con angustia el futuro. Uno vive con ansiedad, trastornos de ansiedad, trastornos de pánico. Todo ello la ansiedad es preocuparse, vivir angustiado por cosas que muchas veces no tienen por qué pasar. Los psiquiatras sabemos que muchos cuadros de depresión son cuadros de ansiedad permanente, gente que está angustiada durante muchísimo tiempo y entonces se entristece, es como que el cuerpo se agota. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden, pero están en nuestra cabeza como si fueran a pasar siempre y vivimos constantemente preocupados por ellas, pero no. Y eso es la ansiedad, porque al final el cuerpo se prepara constantemente a algo que luego no va a pasar. ¿Y qué haces con todo ese mecanismo interno que has activado por algo que luego no va a suceder? Cuando tú le preguntas a la gente qué le preocupa, la gente te suele hablar de algo del pasado o de algo del futuro. Por lo tanto, has dejado de vivir el presente y vives constantemente o en un tema del pasado o en el tema del futuro que nunca ha sucedido. Decía Don Quijote, ¿no?, que la felicidad no está en la posada sino al borde del camino. Pues es importante que durante el camino, durante el presente, sepamos que todo lo que sucede en el presente, si nos pasamos la vida pensando en el futuro o en el pasado, no conectamos con nosotros mismos. Y aquí entro en la parte que os decía antes. Pensar altera nuestro mundo interior, nuestro organismo, nuestro metabolismo. La mente atrae aquello en lo que piensa. La gente que me conoce sabe que a mí me pasan muchas cosas, ¿no? Y todo el mundo decía, cuando yo estudiaba la carrera, es que a Marian le pasa todo. Siempre le pasa lo que quiere. Dice que quiere que le pase y le pasa. Pues a mí me da mucha paz siempre, exacto, oír a Marian y que nos anime cada sábado. Querida amiga, muchísimas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias y un feliz fin de semana a nuestros oyentes. La vuelta a la rutina, sobre todo por parte de los jóvenes, entraña también la vuelta a la rutina del alcohol, porque hay que ver, se ha hecho una pauta social, salir el jueves y llegar hasta el domingo de drinking en drinking, bastante embotellado. Y claro, eso tiene sus riesgos y tiene sus consecuencias. ¿De verdad es peligroso el alcohol? ¿Te daña para siempre?
Vamos a preguntar. Lo mejor es ir al diván con Marian y entra con nosotros Marian Rojas Estapé, autora de Encuentra tu persona vitamina y cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marian, buenos días. Buenos días, Cristina. Qué Efectivamente, tratas un tema hoy interesantísimo que yo creo que a todos los padres les está preocupando. Hay un auge de alcohol, hay un consumo masivo desde la pandemia y durante el propio confinamiento. Es decir, esto sí que ha cambiado, esto sí que se ha modificado y ha ido a peor. Y estamos viendo ahora mismo que los adolescentes, pues bueno, esto del juernes, es que las cantidades que beben de alcohol son inmensas y los psiquiatras estamos un poco preocupados porque ya conocemos desde hace muchos años los efectos del alcohol, pero efectivamente en adolescentes. El otro día estuvo con nosotros Nena Daconte. Aconsejo a la gente que se baje la entrevista de May Meneses y que vea lo que ella nos contaba, que a los 14 años empezó a consumir el alcohol, se hizo alcohólica, dependiente de las drogas y realmente ha trastornado completamente su biografía. A duras penas ha conseguido salir adelante. Un ejemplo, como lo contaba y como lo decía. Bueno, la gente piensa que no tiene efectos en su cerebro. Bueno, hablando de la adolescencia, cuando tú estás en plena adolescencia hay una poda neuronal. La poda significa que el cerebro elige, según las cosas a las que tú trabajas más, va podando las neuronas que no usas y se queda con las que sí que necesitas y se va mielinizando. Es un proceso importantísimo. Adolescencia, estamos hablando 12, 13, 14, 15, sí, cada vez es mayor, pero es verdad que es un momento clave. ¿Qué sucede? Que si tú bebes alcohol, en ese momento perjudicas el desarrollo de las sinapsis, es decir, las conexiones entre las neuronas, que es lo más importante en esta vida, que nuestras conexiones neuronales funcionen bien, empiezan a perjudicarse. No es tanto que mate esas neuronas, o sea, ese mito de matar neuronas, que fue muy conocido por la enmienda de Estados Unidos con el tema del alcohol, que se pensaba que se mataban neuronas, no es tanto que se maten neuronas, sino que se perjudica la conexión entre ellas. Es decir, que lo que sucede es que en el momento que el cerebro necesita conectarse bien, esas conexiones fallan. Cuando el alcohol llega al cerebro, se desactiva la función al dañar el tejido conectivo al final de la neurona y entonces pues interrumpe esas comunicaciones buenas que tiene que haber, porque todo lo que nos sucede, pues lo bueno es que se comunique de uno a otro. Y efectivamente, pues el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Esta frase es como la clave, ¿no? Es un depresor, es decir, deprime el sistema nervioso central y, por lo tanto, bloquea sus funciones. ¿Qué es el alcohol? Es etanol, que es una molécula que encima en medicina se estudia muchísimas cosas porque también tiene pues beneficios para otros aspectos, pero las moléculas de etanol son tan chiquitinas que sí que entran en el cerebro, es decir, tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, que es la barrera que separa el cuerpo del cerebro y que es fundamental que funcione bien. Esto, por ejemplo, es muy importante en los embarazos, cuando tú tomas algún tipo de medicación o cómo es la barrera hematoencefálica, para que sepas que si llega al cerebro esa molécula o no llega. Bueno, pues el etanol llega y llega mucho. ¿Y qué pasa? Que cuando llega al cerebro se va a producir un aumento de endorfinas y de dopamina, es decir, hay una sensación placentera instantánea. Pero producen en la persona que lo toma relajación, sedación, una cierta euforia y desinhibición. Y hay dos sustancias que están ahí muy metidas que se llaman el glutamato y las conexiones GABAérgicas. Esto que quizá los oyentes digan, bueno, qué cosa más compleja. Bueno, hay que saber que el glutamato, por ejemplo, tiene un papel crítico en la memoria y en la cognición. Es decir, el alcohol inhibe el glutamato y, por lo tanto, esa memoria y todas esas cosas funcionan peor. Y luego el alcohol inhibe la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, que nuestros oyentes han oído mucho hablar de ella, es esa zona que se encuentra en la zona delantera del cerebro, que es la encargada de pensar, de planificar, de tomar decisiones, de decidir qué es lo que está bien, de lo que está mal. Bueno, pues eso lo desinhibe, es como que lo apaga. Por eso la gente que bebe, pues dicen que no mienten, claro, porque no tienes esa capacidad de manipular, esa capacidad de generar una estrategia, no puedes hacerlo, porque tienes el alcohol en tu cabeza que te lo está impidiendo. ¿Qué te hace el alcohol? Pues te da una sensación de placer, pero te generan mucha neurotoxicidad. Y luego hay dos palabras que probablemente los oyentes hayan oído mucho, que es la tolerancia y la abstinencia. ¿Qué es la tolerancia? Pues que cuando consumes más y más, la ingesta que haces de alcohol tiene que ser cada vez mayor para tener el mismo efecto. Y esto es uno de los problemones si empiezas a beber a los 13 o 14 años. Ya que encima tu cerebro es mucho más vulnerable. Eres más pequeño, o sea, corporalmente no estás todavía preparado y por lo tanto esas cantidades de alcohol necesitas cada vez más. Y luego el síndrome de abstinencia, y es que cuando de repente dejas de consumir alcohol, llevas mucho tiempo consumiendo alcohol, pues a las 8 horas más o menos empiezas con un cuadro de ansiedad y ahí es donde vuelves a beber. Es decir, esto es tan adictivo
que en ese momento necesitas volver a beber, y entonces son dos cosas que se van juntando, y es tu cabeza, que en ese momento se siente muy bien, o sea, se siente muy bien, se siente más alegre, más eufórico, por ejemplo, ¿qué pasa en los jóvenes? Y también en gente que está mal, que como te da esa sensación de alivio instantáneo, te sientes un poquito mejor y entonces lo buscas. Durante muchos años se decía, bueno, pues una copita te quita las penas, ¿no? El alcohol alivia las penas, etcétera. Es verdad que te quita instantáneamente, pero siempre deprime después. Siempre una sensación, sobre todo mal bebiendo, que esa sensación es como de tristeza, de angustia, de vacío existencial. Cristina, tú y yo hablábamos el domingo pasado del síndrome del domingazo, ¿te acuerdas? Sí, de cuando nos da la pena el domingo porque se acaba el fin de semana. Efectivamente, bueno, pues parte de ese bajón de domingo tiene mucho que ver con las cantidades que se ha bebido de alcohol viernes o sábado, y ya no te digo si encima jueves, y de repente llega el domingo y todos esos efectos del alcohol que han ido pues invadiendo todo nuestro organismo, nuestro cerebro, genera una sensación depresora. Es decir, sí que hay un punto de tristeza y todas las, o sea, todo el tema de la depresión. Atención también los depresivos. Bueno, de hecho es uno de los temas más importantes que tenemos que saber, y es que mucho depresivo tiende a querer beber y se hace adicto a ello porque tiene una sensación momentánea de alivio, pero luego de enorme angustia existencial, y entonces hay muchas depresiones que, bueno, muchos alcohólicos o gente con problemas de alcohol que lo que tienen debajo es una depresión, y hay que tratar la depresión, porque mientras no tratas la depresión esa persona no mejora. Nos tenemos que quedar con esto. ¿Qué pasa a corto y a medio? O sea, hemos hablado de lo que pasa a corto plazo, pero a medio y largo plazo, ¿cómo incide el consumo del alcohol en el cerebro? Bueno, nosotros tenemos lo que se llama el delirium tremens, que tiene este nombre así, pero que es, por ejemplo, cuando cuando una persona ha bebido muchísimo y entonces el sujeto está desorientado, con un nivel de conciencia fluctuante y puede tener alucinaciones. Son cosas muy graves y te puedes morir. O sea, es de las cosas más severas en el tema del alcohol, los delirium tremens, y hay que tener cuidado. Luego tienes las alucinosis alcohólicas, que son cuando tienes síntomas psicóticos por una fuerte intoxicación. Y luego tienes los blackouts, las amnesias, que esto probablemente muchos de nuestros oyentes, o si no lo han vivido ellos, conocen gente que les ha pasado, ¿no? Que es pues una amnesia parcial o total mientras estaba ebrio. Esto genera muchísima angustia. Yo he tenido personas en mi consulta que debido a estos blackouts han tomado decisiones vitales, ¿no? Porque no sabes lo que hiciste, o te levantas en casas que no conoces, o con parejas al lado que no sabes cómo has llegado hasta su habitación, ¿no? Y esto pues en consulta yo lo he visto alguna vez, gente que no recuerda, ¿no? Y yo siempre digo que pocas cosas nos dan mayor autoestima que recordar las cosas. Oye, ¿cuánto tiempo hace falta para quitar los efectos del alcohol para siempre? Quiero decir, cuando ya tienes 60, 70, 80 años, ¿qué ocurre? Bueno, para empezar depende del consumo que hayas tenido, ¿no? Es verdad que un consumo moderado, pequeño moderado, social, está muy extendido. Tú fíjate en todas las series en Estados Unidos y las películas, todo el mundo tiene una copa de vino en la mano. Es decir, ahora mismo hay una campaña enorme para el tema del alcoholismo, del alcohol, que a mí me impresiona, sobre todo porque te lo meten, entonces tú lo ves como una cosa completamente normal. Si es un consumo muy fuerte, a veces el deterioro es tan sumamente severo que una persona ya se queda dañada. Pero cuando uno ya con los meses consigue dejarlo, una cosa es que tú tengas un problema de alcoholismo, que entonces siempre lo tienes, esto lo recordamos, y cuando yo tengo muchos pacientes que colaboro pues con Alcohólicos Anónimos, tengo una psiquiatra amiga mía que es especialista en esto y colaboramos con pacientes. Estos pacientes tienen que saber pues que acercarse a un bar, ir a una boda es un factor de riesgo, es decir, cuando ya hay un alcoholismo instaurado siempre tienes eso de fondo y siempre te vas a tener que cuidar, porque tu cerebro, cuando tú estés mal, te va a pedir alcohol. Es como que te lo recuerdas. Hay una activación ahí, es muy importante esto saberlo. Y sobre todo esto se fragua porque nuestro cerebro, cuando lo ha pasado mal y tú le has inyectado una vía de escape, cada vez que lo pases mal te pedirá la misma vía de escape. Entonces, claro, esto es fundamental saberlo. Y luego tener conciencia, es decir, cuando bebo alcohol, cómo soy yo antes de beber alcohol, me pongo nervioso, lo necesito, tengo abstinencia, qué efectos tengo cuando bebo y cómo soy después. O sea, hacer como un análisis, y a veces hay que hacer un ejercicio de sinceridad y darnos cuenta pues que quizá estamos bebiendo más de lo necesario. Marian Rojas, siempre un privilegio.